aquí precisamente estando entre Campillo de Llerena y Hornachos, comimos una vez leche de cabras y aquella cabra la había picado una víbora y nosotros no nos habíamos dado cuenta y nos costó, pues nos pudo costar la vida. ¿Y habiendo picado la víbora la cabra murió? Sí, la cabra murió después, pero ya la habían ordeñado. Ya. Y nos comimos la leche. La ordeñaron otros pastores, mi padre no le tocó ordeñarla. Más luego otra noche, entre las muchísimas cosas de como anduvimos transhumantes tanto, una noche llegaron allí una pareja de la Guardia Civil que tuvieron que poner puestos a techo de la Guardia Civil para que no pusieran bombas, los rojos que se metían por aquí. Y llegó una noche una pareja de la Guardia Civil y empezaron a llamar a la puerta del cortijo, que nosotros vivíamos ahí en un cortijo, y mi padre entendía domingo. Y mi padre dijo, coño, pues me están nombrando, pues vamos a abrir, porque si no, no se abría la puerta. Abrió mi padre y todo el mundo mucho en silencio y callaron, y cuando más en silencio había mi madre que nos estaba lavando a los muchachos y a mi prima Inés de Carneja que estaba con nosotros, porque estuvieron cambiando mi prima Inés con nosotros y mi hermana Juana con ellos. Y le dio una pata a una palancana de lata y salió rodando, y ya dijo mi padre, ya tengo que abrir porque no, ya está demostrado que hay aquí gente. Fue mi padre a abrir y cuando abrió dice, le preguntaron a mi padre, le hicieron una pregunta, por aquí muchos puestos de la Guardia Civil, y entonces le dijo mi padre, dice, ya estoy perdido, rojos son, pero no, que acertó a ser una pareja de la Guardia Civil. Pues mire usted, que queríamos agua, que hemos comido huevo y un cacho de bacalao y tal,